todos a este canal dedicado a la docencia en el área del laboratorio clínico, pero también a la fisiología humana básica, sobre todo aplicada al laboratorio de diagnóstico. Les habla el profesor Óscar Castillo desde la ciudad de Valencia, República de Venezuela. Hoy estudiaremos al páncreas endocrino. La glucemia normal de un individuo oscila entre 70 a 110 miligramos por decilitro de plasma. Y existen muchas hormonas que regulan estos valores. La insulina es una hormona hipoglucemiante por excelencia. Cuando existe elevación de la glucemia, por ejemplo, los periodos posterior a una comida, el páncreas secreta insulina a la sangre, y esta hormona, por mecanismos que estudiaremos más adelante, induce una disminución de los niveles de glucosa hacia valores normales nuevamente. Por otro lado, existen hormonas con efecto hiperglicemiante, como la adrenalina, el cortisol, la hormona del crecimiento y el glucagón. Existen muchos factores que pueden inducir la secreción de estas hormonas hiperglicemiantes, y ellas inducen incremento de los niveles de glucosa en la sangre. En el caso del glucagón, durante el ayuno, los bajos niveles de glucosa en sangre es un estímulo para que el páncreas secrete glucagón, y este induce, por algunos mecanismos que estudiaremos luego, la elevación de los niveles de glucosa hacia valores normales. En este video nos centraremos precisamente en la insulina y el glucagón. Las acciones de las hormonas pancreáticas no se limitan solo a regular las concentraciones de glucosa, sino que además regulan el metabolismo de las proteínas y de la grasa. El origen de la insulina y el glucagón es el páncreas endocrino. El páncreas, desde el punto de vista funcional, presenta dos porciones: el páncreas exocrino y el páncreas endocrino. Hablemos brevemente del páncreas exocrino. En la imagen podemos ver la relación entre el páncreas y la primera porción del intestino delgado o duodeno. Al duodeno es donde llega primero el quimo. ¿Pero qué es el quimo? El quimo es una masa semisólida en la que el bolo alimenticio se convierte en el estómago por la acción de los jugos gástricos y los movimientos de contracción que realizan las paredes musculares del estómago. Pues bien, el quimo va pasando a una velocidad controlada del estómago al duodeno. Algunos alimentos del quimo han sido parcialmente digeridos. El páncreas exocrino secreta proenzimas digestivas al duodeno. Estas proenzimas se activan en la luz del duodeno y continúan el proceso digestivo de los alimentos. Este proceso digestivo, que ocurre en el intestino delgado, también es llevado a cabo por enzimas digestivas presentes en la superficie de las células del epitelio intestinal. Pero estos mecanismos no serán estudiados en este video, ya que nos centraremos en la parte endocrina del páncreas. Lo referente a la porción exocrina, solo haremos breves comentarios. En esta imagen de un corte histológico del páncreas, podemos observar la porción exocrina del páncreas, la cual está formada por los acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos son estructuras en forma de saco formadas por células epiteliales. Es allí donde se sintetiza y se secretan las proenzimas digestivas, que pasa a una serie de conductos excretores. Estos conductos excretores finalmente dan origen a un conducto pancreático 1, que es el conducto de Wilson, y a través de este se secreta hacia la luz del duodeno estas proenzimas pancreáticas.
Además, a nivel de los conductos ocurre secreción de bicarbonato y por lo tanto esta secreción es alcalina. Y acá, en esta imagen, también podemos observar lo que constituye el páncreas endocrino, es decir, los islotes de Langerhans. En el páncreas humano existen miles de islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans es un conjunto de células que producen la insulina y también el glucagón, y estas hormonas son secretadas hacia la sangre. En esta imagen podemos observar el páncreas y lo que está señalado dentro de los círculos de color azul representan la gran cantidad de islotes de Langerhans que representan el páncreas endocrino. En la imagen también podemos observar los acinos pancreáticos y los conductos pancreáticos que representan el páncreas exocrino y cuya secreción desemboca finalmente, como ya explicamos, en el duodeno. En los islotes de Langerhans existen varios tipos de células. Tenemos células alfa que secretan glucagón, tenemos gran cantidad de células beta que secretan insulina, pero también existen otros tipos celulares como las células delta que secretan somatostatina y cuyas funciones veremos más adelante, y también células F que secretan polipéptido pancreático. Bien, como ya dijimos, la insulina es producida por las células betas de los islotes de Langerhans. El glucagón es producido por las células alfa y las células delta secretan somatostatina. Existen factores externos que regulan la secreción de estas hormonas y que veremos luego, pero también existe una regulación local de la secreción entre ellas. Por ejemplo, la somatostatina inhibe la secreción de insulina y de glucagón. Este control local ayuda a que no haya una secreción excesiva de estas hormonas. Por otro lado, la insulina inhibe la secreción de glucagón, pero el glucagón estimula la secreción de insulina. La naturaleza química de la insulina es peptídica. En esta imagen podemos ver la molécula de proinsulina, que es la molécula precursora de la insulina. La proinsulina sufre cortes hidrolíticos que permite la liberación del péptido C. Cuando el péptido C se libera del resto de la molécula de proinsulina, entonces se genera péptido C e insulina. Acá vemos la molécula de insulina madura. Esta hormona está formada por la cadena A y la cadena B. Estas cadenas están unidas entre sí por enlaces disulfuro de cisteína. En esta imagen podemos ver el proceso de maduración de la molécula de insulina. A nivel del retículo endoplasmático rugoso de las células beta se produce una molécula proteica precursora mucho más grande, que es la preproinsulina. Posteriormente, en el propio retículo ocurre un proceso de maduración donde hay cortes de péptidos de la molécula de preproinsulina y se origina la proinsulina. Posteriormente, en el aparato de Golgi ocurre la liberación del péptido C, que aquí está señalado en color azul, y obtenemos la molécula de insulina madura, la cual está formada por la cadena A y la cadena B, como ya dijimos, unidos por enlaces disulfuro de cisteína. Podemos observar acá todo el proceso, como ocurre en los diferentes organelos. Entonces, ubiquen a la preproinsulina dentro del retículo endoplasmático rugoso. Luego se forma la proinsulina. Posteriormente,
esta proinsulina se dirige en vesícula hacia el aparato de Golgi y aquí ocurre la maduración final y finalmente se forman vesículas secretoras que contienen cantidades equimolares de insulina y de péptido C. Cuando ocurre la secreción de la insulina hacia la sangre, se liberan cantidades iguales de moléculas de insulina y de moléculas de péptido C. Acá podemos entonces ver en una imagen más ampliada lo que explicamos anteriormente. Observa entonces la preproinsulina que se genera dentro del retículo endoplasmático rugoso. Luego sufre un proceso de maduración donde pierde una cadena de péptidos y se origina la proinsulina. Posteriormente, en el aparato de Golgi, esta proinsulina sufre un corte hidrolítico que permite la separación del péptido C. Entonces se forman vesículas que contienen cantidades iguales de péptido C y de insulina. Cuando ocurre la secreción de estas vesículas con su contenido hacia la sangre, entonces se liberan cantidades iguales de insulina y de péptido C. En el laboratorio clínico se puede determinar la concentración de insulina en sangre, pero también existen estuches comerciales que permiten la determinación del péptido C. La pregunta sería, si existen estuches comerciales para la determinación de insulina, ¿para qué entonces determinar péptido C? Hay algunas situaciones que la determinación en sangre de péptido C puede resultar útil. Por ejemplo, en un paciente con diabetes mellitus tipo 1, este tipo de diabetes ocurre cuando hay un daño de las células beta, las cuales dejan de producir insulina. Pero muchas veces el daño todavía no es total, sino parcial. El médico quiere explorar si existe todavía alguna función remanente de las células beta de ese páncreas del paciente. Si este médico indica la determinación de insulina y este paciente está recibiendo como tratamiento insulina exógena, cuando hagamos la determinación en el laboratorio clínico, no solamente vamos a determinar la insulina endógena, sino también la exógena. Pero si determinamos péptido C, entonces solamente estaríamos midiendo indirectamente la producción de insulina endógena si eventualmente el páncreas de este paciente todavía conserva alguna función secretora de insulina. En tiempos pasados se pensó que el péptido C no tenía ningún tipo de acción fisiológica. Sin embargo, hoy en día se sabe que tiene algunas funciones relacionadas con la función endotelial y la regulación de la producción del óxido nítrico a través de la regulación de la actividad de la enzima óxido nítrico sintetasa. También tiene funciones regulatorias en el funcionamiento de la bomba sodio-potasio y también en la expresión de factores neurotrópicos. Hablemos a continuación de las acciones fisiológicas de la insulina sobre el metabolismo, comenzando con las acciones sobre el metabolismo de las proteínas. La insulina es una hormona anabólica. Con respecto a las proteínas, la insulina estimula la síntesis proteica por diversos mecanismos. La insulina induce incremento en el transporte de aminoácidos hacia el interior celular. Induce incremento del proceso de traducción del ARN mensajero, lo cual es vital para la síntesis proteica. Y también induce inhibición del catabolismo proteico.
igual manera, la insulina actúa de manera sinérgica con la hormona del crecimiento para promover el crecimiento corporal. Veamos a continuación los efectos de la insulina sobre el metabolismo de carbohidratos y grasas, tanto en el hígado, tejido adiposo, músculo y otros órganos. Acciones fisiológicas de la insulina sobre el hígado. La permeabilidad del hígado a la glucosa es independiente de la presencia de insulina. ¿Qué significa esto? Que los hepatocitos son permeables a la glucosa, haya o no haya insulina. Sin embargo, la insulina incrementa el almacenamiento de glucosa en el hígado en forma de glucógeno. ¿Cómo se logra esto? La insulina induce activación de dos enzimas presentes dentro de los hepatocitos, que son la glucoquinasa y la glucógeno sintetasa. La glucoquinasa induce la fosforilación de la glucosa que entra al hígado. Una vez que esta glucosa es fosforilada, esta no puede retornar nuevamente hacia la sangre. Por otro lado, la enzima glucógeno sintetasa induce síntesis de glucógeno a partir de estas moléculas de glucosa. De esta forma se almacena en el hígado un polímero de glucosa que es el glucógeno. Esto se almacena allí hasta que sea necesario, es decir, cuando una persona está en un periodo de ayuno, entonces este glucógeno va a ser degradado, dará origen a moléculas de glucosa simple, las cuales pasarán a la sangre. Conclusión: durante la abundancia, el hígado almacena glucosa en forma de glucógeno. El periodo de abundancia se refiere a los periodos posterior a una comida. Y en los periodos de carencia, es decir, durante el ayuno, entonces el hígado libera glucosa hacia la sangre a partir del glucógeno que se degrada. De esta manera el hígado entonces contribuye a regular los niveles de glucosa en la sangre para mantenerlos dentro de un rango normal. Retornando a lo que explicamos anteriormente, que el hígado es permeable a la glucosa de manera independiente a la insulina, esto se refiere a que la glucosa puede penetrar a los hepatocitos por mecanismos de difusión facilitada, pero también puede retornar fácilmente a la sangre. Esto es independiente, como ya dijimos, de la insulina. Sin embargo, cuando esta glucosa es fosforilada por acción de la enzima glucoquinasa, entonces ya no puede difundir hacia afuera y estas moléculas de glucosa fosforiladas son susceptibles entonces a polimerizarse y formar entonces el polímero de glucosa denominado glucógeno. Ahora bien, para entender cómo ocurre la polimerización de la glucosa, debemos conocer qué es un enlace glucosídico. Un enlace glucosídico es aquel mediante el cual un glúcido, o por ejemplo la glucosa, se enlaza con otra molécula, que puede ser o no ser otro glúcido. En caso de unirse entre sí dos glucosas, se utiliza un átomo de oxígeno como puente entre ambas moléculas y se forma un enlace tipo éter, tal cual vemos en la imagen. Cuando esta unión ocurre entre el carbono 1 de una molécula de glucosa y el carbono número 4 de otra molécula de glucosa y se forma un enlace tipo éter, se dice que hay enlace alfa 1,4. En el enlace glucosídico reacciona el grupo OH del carbono anomérico del primer monosacárido con un OH unido a un carbono anomérico o no del segundo monosacárido y se forma entonces un disacárido tal cual vemos en la parte derecha de esta imagen.
También puede formarse enlaces glucosídicos entre el carbono 1 de una molécula de glucosa y el carbono número 6 de otra molécula de glucosa, y cuando esto ocurre se forman enlaces tipo alfa 1,6 y se generan entonces ramificaciones. Entonces, para formar una molécula de polisacárido complejo como el glucógeno, esto ocurre por la unión de muchos enlaces tipo alfa 1,4 y también enlaces alfa 1,6. Al final se dará origen a una macromolécula muy grande formada por la polimerización de varias moléculas de glucosa. De esta manera los hepatocitos almacenan glucosa en forma de este polímero denominado glucógeno. Ahora bien, el hígado tiene un límite para almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Cuando ya el hígado supera ese límite de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, el exceso de glucosa que no puede ser almacenado en forma de glucógeno, el hígado lo transforma en ácidos grasos y en triglicéridos. ¿Qué es un ácido graso? Un ácido graso es un ácido carboxílico de larga cadena alifática. Cuando ese ácido graso, todos sus átomos de carbono establecen enlaces simples, se dice que es un ácido graso saturado, como por ejemplo el ácido palmítico. Pero si el ácido graso presenta uno o más de un doble enlace, se dice que es un ácido graso insaturado, como por ejemplo el ácido palmitoleico. Ahora, cuando tres ácidos grasos libres se unen a una molécula de glicerol a través de enlaces ésteres, se forma entonces la molécula de triglicéridos. Ahora bien, las grasas no pueden ser transportadas en la sangre en la forma natural que ellas presentan, ya que las grasas son liposolubles, no son solubles en agua. Para poder transportar las grasas en la sangre, sobre todo las grasas complejas, estas son transportadas en unas estructuras esféricas muy pequeñas denominadas lipoproteínas. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y lípidos que transportan masivamente las grasas por todo el organismo. Son esféricas, son hidrosolubles y están formadas por un núcleo de lípidos apolares que contiene colesterol estrificado y triglicéridos. Pero estas estructuras están envueltas por una capa de fosfolípidos, una monocapa de fosfolípidos en la cual hay insertado proteínas. Esta capa permite que la lipoproteína sea soluble en agua y de esta manera las grasas son transportadas en el agua plasmática hasta que llegan a lugares específicos de nuestro organismo, por ejemplo, el tejido adiposo. En el caso del hígado, el hígado sintetiza una lipoproteína denominada VLDL. El hígado entonces de esta manera exporta grasa que sintetiza y esta grasa viaja, por ejemplo, al tejido adiposo donde es almacenada. Las lipoproteínas se clasifican de acuerdo a su densidad. En esta imagen, de menor a mayor tamaño, tenemos primero a la HDL o lipoproteína de alta densidad, y su nombre se debe a sus siglas en inglés High Density Lipoprotein. Esta lipoproteína se considera antiaterogénica, ya que genera un transporte reverso del colesterol, es decir, permite remover colesterol acumulado en tejidos. La HDL transporta colesterol
de los tejidos hacia el hígado y de esta manera depurar al organismo del colesterol. Posteriormente, esto se expulsa de nuestro cuerpo a través de la bilis. Tenemos también la LDL o lipoproteína de baja densidad. Se llama así LDL por sus siglas en inglés, Low Density Lipoprotein. Esta lipoproteína es considerada aterogénica, ya que se puede acumular en las paredes arteriales y posteriormente se pueden oxidar e inducir procesos inflamatorios en la pared arterial, que da origen a un proceso de aterosclerosis. Sin embargo, la LDL es importante ya que transporta colesterol a los tejidos, ya que las células necesitan este colesterol para llevar a cabo muchas funciones. En esta imagen queremos destacar también a la VLDL o lipoproteína de muy baja densidad, y su nombre deriva de sus siglas en inglés, Very Low Density Lipoprotein. Esta lipoproteína es de origen hepático y transporta básicamente triglicéridos desde el hígado al tejido adiposo, donde los triglicéridos se almacenan. En esta imagen podemos ver una comparación relativa entre el tamaño de un glóbulo rojo y una lipoproteína. Un glóbulo rojo en promedio tiene un diámetro de 7 micras, es decir, 7000 nanómetros. Una lipoproteína tiene diversos tamaños dependiendo del tipo de lipoproteína. En la imagen podemos ver una pequeña lipoproteína con un diámetro de 60 nanómetros. Esto nos hace entender entonces que el tamaño de una lipoproteína es algo muy pequeño. Retomando la idea, como ya dijimos entonces, cuando el hígado supera su capacidad de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, el exceso de glucosa se transforma en ácidos grasos y en triglicéridos. Y entonces, estos triglicéridos son empaquetados en una lipoproteína denominada VLDL. Esta lipoproteína sale del hígado, viaja por la sangre y es transportada hasta el tejido adiposo. Posteriormente, esta grasa se almacena en este tejido. La insulina estimula todo este proceso, tanto de síntesis de grasa en el hígado, así como también el almacenamiento de los lípidos en el tejido adiposo. Veamos cómo la insulina activa el proceso de almacenamiento en los adipocitos. La insulina induce activación de la enzima lipoproteína lipasa, que está presente en los capilares del tejido adiposo. Esta enzima se encarga de degradar los triglicéridos que están presentes en la lipoproteína VLDL, que proviene del hígado, o de los kilomicrones, que son lipoproteínas que provienen del intestino delgado y que traen consigo la grasa absorbida. Y cuando esta lipoproteína lipasa actúa sobre los triglicéridos que están contenidos en esta lipoproteína, se liberan ácidos grasos que van a ser almacenados en los adipocitos. Entonces aquí vemos cómo la insulina induce estimulación de la enzima lipoproteína lipasa, la cual actúa sobre los triglicéridos presentes en las lipoproteínas, se liberan ácidos grasos y esto se almacena dentro de las células adiposas. La insulina cumple otro rol fundamental para estimular el almacenamiento de grasa en el tejido adiposo, y es que la insulina promueve mecanismos que generan entrada de glucosa a los adipocitos. Esta glucosa entonces, luego de unos pasos metabólicos, genera alfa-glicerofosfato, sustancia que suministra el glicerol para unirse con los ácidos grasos y formar triglicéridos.
Estos ácidos grasos, como recordarán, son los que provienen de la degradación de los triglicéridos que estaban contenidos en las lipoproteínas. Entonces estos ácidos grasos se unen con el glicerol que suministra el alfa-glicerofosfato y vuelven a formar triglicéridos, pero esta vez triglicéridos que están almacenados en los adipocitos. Posteriormente, esta grasa puede servir como sustrato energético en diversas situaciones, pero para ello habrá participación de otras hormonas que inducirán lipólisis, degradación de estos triglicéridos y liberación de ácidos grasos libres a la sangre, que al entrar al torrente sanguíneo pueden unirse con albúmina plasmática y ser transportados a tejidos como el músculo y el corazón, y que estos tejidos puedan usar esta grasa como un sustrato energético. Pero en este momento estamos estudiando el almacenamiento de grasa y no la lipólisis. En general, podemos decir que la insulina estimula el almacenamiento de lípidos en los adipocitos e inhibe la lipólisis. Entonces, como ya dijimos, en ciertas circunstancias ocurre lipólisis del tejido adiposo y hay liberación de ácidos grasos a la sangre, los cuales se unen a la albúmina y son transportados en el torrente sanguíneo y servirán de sustratos energéticos en tejidos como músculo y corazón. La enzima lipasa hormonosensible estimula este proceso lipolítico. Y la insulina, al ser una hormona antilipolítica que promueve el almacenamiento de grasa en el tejido adiposo, pues bien, esta insulina induce señales que inhiben a la lipasa hormonosensible y así se reduce la lipólisis cuando hay insulina en la sangre. Veamos a continuación las acciones fisiológicas de la insulina sobre el tejido muscular. Las células musculares son poco permeables a la glucosa. Sin embargo, existen dos condiciones importantes en las cuales se incrementa la permeabilidad del músculo a la glucosa. Estas condiciones son cuando se hace ejercicio y en presencia de insulina. La insulina induce incremento en la permeabilidad del músculo a la glucosa. Además, induce síntesis de glucógeno muscular por la polimerización de múltiples moléculas de glucosa. Recuerden que el glucógeno es un polímero de la glucosa. Es así entonces que la insulina, al promover la entrada de glucosa a las células musculares y al tejido adiposo, y además la insulina, al promover el almacenamiento de glucosa en el hígado en forma de glucógeno, todos estos efectos combinados hacen que la insulina induzca reducción de los niveles de glucosa en la sangre. Usualmente, y como veremos más adelante, la secreción de insulina ocurre cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan, y esto normalmente sucede después de una comida. Entonces, los altos niveles de glucosa en sangre estimulan la secreción de insulina por parte del páncreas, y esta insulina promueve la entrada de glucosa, como ya dijimos, al músculo, al tejido adiposo, promueve el almacenamiento de glucosa en el hígado en forma de glucógeno, y todo esto contribuye a una disminución de los niveles de glucosa en sangre, pero esta disminución es para que los niveles de glucosa estén dentro de unos valores normales. Existen tejidos cuya permeabilidad a la glucosa no depende de la insulina. La insulina puede tener acciones fisiológicas sobre estos tejidos, pero con respecto a la permeabilidad a la glucosa no tiene ningún efecto. Por ejemplo,
el sistema nervioso, los túbulos renales, el epitelio del intestino delgado y los glóbulos rojos no requieren insulina para la captación de glucosa. Hablemos a continuación del mecanismo de regulación de la secreción de la insulina. Luego de la ingesta de alimentos, se incrementa el nivel de glucosa sanguínea. Esto es debido a que en la dieta del ser humano siempre hay ingreso de carbohidratos de una u otra manera. Por ejemplo, la dieta del ser humano siempre contiene en gran o menor medida almidón. El almidón es un polímero de la glucosa que es digerido en el tubo digestivo, pero también existen otros carbohidratos más simples que están dentro de los alimentos. Sea como fuere, una vez que la persona ha ingerido alimentos, los niveles de glucosa en sangre aumentan, y esto es un estímulo para las células beta de los islotes del Langerhans del páncreas para que secreten insulina. La insulina, como ya explicamos, induce almacenamiento de glucosa en el hígado en forma de glucógeno, estimula la entrada de glucosa a los adipocitos y también al tejido muscular. Todo esto provoca que los niveles de glucosa en sangre disminuyan a un valor normal, y cuando esto sucede, esto inhibe la secreción de la insulina. Acá podemos visualizar en una gráfica dinámica lo que explicamos acerca del mecanismo de regulación de la secreción de insulina. En azul se grafica los niveles de glucosa en sangre, y al inicio los valores de glucosa son normales, pero luego de una ingesta de carbohidratos, la glucemia aumenta, lo que estimula a las células beta del páncreas para que secreten insulina, y esto induce incrementos de insulina en sangre. La insulina actúa sobre diversos tejidos e induce almacenamiento de glucosa en el hígado y entrada de glucosa al músculo y tejido adiposo, y esto genera disminución de la glucemia, y la disminución de la glucemia genera disminución en la secreción de insulina, y la concentración de esta disminuye en sangre. Este esquema se va a repetir para que visualicen lo que acabamos de explicar. Veamos a continuación por qué la elevación de los niveles de glucosa en sangre estimula la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas. En las células beta del páncreas, en las membranas, existen unos transportadores que facilitan la difusión de la glucosa al interior celular. Se denominan GLUC2. Cuando se elevan los niveles de glucosa en sangre, hay mayor difusión de glucosa al interior celular. Se activan procesos metabólicos que permitirán obtener sustrato para que estos entren en el ciclo de Krebs y se incremente la producción de ATP. Este ATP en mayor cantidad provoca cierre de canales para potasio. El potasio presenta una tendencia a difundir al exterior celular, ya que está más concentrado en el intra con respecto al extra. Si estos canales
se cierran, entonces habrá mayor acumulación de potasio en el interior celular y mayor acumulación de cargas positivas, por lo cual la célula se despolariza. Esta despolarización permite la apertura de canales para el calcio, y esto provoca difusión de calcio al interior celular, ya que el calcio está más concentrado en el extra con respecto al intra. Cuando se incrementan los niveles de calcio en el interior de la célula beta, esto provoca entonces procesos de secreción de la vesícula que contienen insulina, y de esta manera se libera insulina hacia la sangre. Tomando en consideración la importancia que tiene la hormona insulina en activar mecanismos que traen como consecuencia el aumento de la permeabilidad de algunas células a la glucosa, debemos hablar de un grupo de proteínas transportadoras que facilitan el paso de la glucosa desde el espacio extracelular al interior de las células. Estos transportadores reciben el nombre de GLUTs y existen varios tipos de ellos. Algunas células presentan algunos tipos de GLUTs cuya expresión en las membranas celulares no dependen de la insulina, y por lo tanto la permeabilidad de esas células a la glucosa es independiente de la insulina. Pero el tejido muscular y adiposo presenta transportadores de glucosa que su expresión sí es dependiente de insulina. Por tanto, estos tejidos, su permeabilidad a la glucosa es dependiente de esta hormona. A continuación veremos el papel que juegan los transportadores GLUTs para facilitar el transporte de glucosa al interior celular, y más adelante hablaremos particularmente de los GLUT insulino dependientes y cómo estos se expresan en la membrana posterior a la estimulación celular por la insulina. La glucosa es una sustancia hidrosoluble, por lo tanto no puede atravesar la bicapa de fosfolípidos, pero existen unas proteínas que por difusión facilitada van a permitir el paso de la glucosa desde el extracelular hacia el intracelular. La glucosa interactúa con el GLUT Este cambia de conformación estructural y permite que la glucosa penetre al interior de la célula. Luego la proteína regresa a su conformación original y continúa con su proceso de facilitar la difusión de la glucosa. Existen muchos tipos de GLUT: el GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, GLUT 5, GLUT 6, GLUT 7, GLUT 8, GLUT 9, GLUT 10, GLUT 11, GLUT 12, GLUT 13, GLUT 14. Aun cuando no pretendemos hablar a profundidad de todos los transportadores GLUT, vamos a mencionar la ubicación de algunos de ellos. El GLUT 1, por ejemplo, se encuentra presente en eritrocitos, barrera hematoencefálica, barrera placentaria, la retina y en astrocitos. El GLUT 2 se encuentra en las células beta del páncreas, y cuando explicamos el mecanismo por el cual la elevación de los niveles de glucosa estimulaban la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas, hablamos de este transportador.
El GLUT2 también se encuentra en el hígado, intestino delgado y en la nefrona próxima. El GLUT3 se encuentra en cerebro, placenta, hígado, riñón, corazón. En el caso del GLUT4 es un transportador bien particular. Se encuentra presente en el músculo esquelético y cardíaco y en el tejido adiposo. Lo interesante de este transportador es que la insulina induce su expresión, es decir, para que estos tejidos expresen GLUT4 tiene que haber presencia de insulina, algo que lo diferencia de otros transportadores, por ejemplo el GLUT1, GLUT2 y GLUT3. Es por ello entonces comprensible que, por ejemplo, los eritrocitos, el sistema nervioso y el hígado, también el riñón, el epitelio del intestino delgado, no requieren insulina para ser permeables a la glucosa. En el caso del músculo esquelético, cardíaco y tejido adiposo, sí requieren de esta hormona. En el caso del GLUT5, se encuentra en espermatozoides, en el yeyuno, en el riñón, y se encargan específicamente de transportar otro carbohidrato diferente a la glucosa, como lo es la fructosa. El GLUT6 se encuentra en cerebro, vasos, leucocitos, y así pudiéramos continuar hablando de estos transportadores. Sin embargo, para efectos de esta clase, nos vamos a centrar específicamente en GLUT4. Como ya hemos dicho, la glucosa es una sustancia hidrosoluble y no puede atravesar la bicapa lipídica. Necesita unos transportadores o GLUTs que faciliten su difusión a través de esta membrana. En el caso de los transportadores GLUT4, ellos están formando parte de la membrana de vesículas intracelulares y estas vesículas están acopladas al citoesqueleto de la célula. Hay algunas circunstancias que van a inducir una translocación de estas vesículas que contienen GLUT4 hacia la membrana plasmática, y esto va a provocar la expresión de GLUT4 en las células, por ejemplo, musculares o las del tejido adiposo. Acá está ocurriendo una translocación entonces de estas vesículas que contienen en su superficie GLUT4. Recuerden, como ya dijimos, que estas vesículas están ancladas al citoesqueleto. Aquí comienza entonces a ocurrir una fusión de la membrana de las vesículas con la membrana plasmática. De esta manera, la membrana plasmática expresa ahora GLUT4 y este GLUT4 puede entonces facilitar el paso de la glucosa a través de la membrana. Más adelante vamos a explicar cómo la insulina tiene un efecto para incrementar la expresión de estos transportadores GLUT4 en la membrana plasmática. Para poder entender cómo la insulina induce expresión del transportador GLUT4 en las membranas celulares del músculo esquelético, cardíaco y tejido adiposo, y además como la insulina tiene otros efectos fisiológicos en diversos tejidos, tenemos que conocer cómo es el mecanismo de acción de la insulina, y es lo que vamos a explicar a continuación. Para entender el mecanismo de acción de la insulina, tenemos que recordar que esta hormona es de naturaleza peptídica, formada por dos cadenas. Cada una de las esferas que vemos en la imagen se corresponde a un aminoácido. Los receptores de hormonas peptídicas se encuentran en las membranas celulares. El receptor de la insulina
es una glicoproteína transmembrana compleja, consistente en 4 subunidades. 2 subunidades A en el lado extracelular, que aquí está de color azul, y 2 subunidades B, que poseen un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. Las unidades B, acá las podemos ver de color marrón. Observen la parte que da hacia el extracelular, la parte transmembrana y el dominio intracelular. Las 2 unidades A están unidas entre sí por puentes disulfuro. Además, cada una de las unidades A está unida a una subunidad B por un puente disulfuro, formando un heterotetrámero. En esta imagen en tercera dimensión podemos observar una membrana plasmática y también se visualiza receptores de la hormona insulina. Observen los dominios extracelulares y los dominios intracelulares. En esta imagen ubique el receptor de la insulina. Observe las moléculas de glucosa en el espacio extracelular y en este momento no pueden atravesar la membrana plasmática porque la misma aún no ha expresado ningún transportador GLUT. Imaginemos que esta célula es una célula muscular o es un adipocito. Observen el citoplasma que están unas vesículas que presentan en su superficie transportadores GLUT, específicamente GLUT4, cuya expresión en las membranas celulares depende de la insulina. Hay otras células diferentes a las musculares y las adiposas que también presentan receptor de insulina, solo que en este tipo de células no hay GLUT4, sino otros tipos de GLUTs, y la expresión de esos GLUTs es independiente de la insulina. Ahora, independientemente de que la célula exprese o no GLUT4, veamos en términos generales qué sucede cuando la insulina aparece en escena. Dos moléculas de insulina se unen al receptor de la insulina. La unión de la insulina a las unidades alfa del receptor provoca un cambio de conformación estructural y activación de las unidades beta, lo que induce la autofosforilación del receptor de la insulina en 6 residuos de tirosina. Por eso es que se dice que el receptor tiene actividad tirosinquinasa y, insisto, se autofosforila. Para que ocurra dicha autofosforilación, quien dona el fosfato son moléculas de ATP que están dentro de la célula. Es entonces que las unidades beta fosforiladas inducen la fosforilación de otras proteínas y de otras enzimas intracelulares, las cuales no vamos a estudiar con profundidad en esta clase. Lo que sí tenemos que tener claro es que estas cascadas de fosforilaciones que comienzan a nivel de receptor, río abajo, van a traer muchas consecuencias y modificaciones en la actividad de la célula. La fosforilación de algunas enzimas intracelulares van a inducir migración de vesículas que contienen GLUT4 en su superficie hacia la membrana plasmática.
Aquí vemos entonces cómo las vesículas con los transportadores GLUT4 en su superficie se fusionan con la membrana plasmática. Y ahora, la membrana plasmática expresa en su superficie estos transportadores GLUT4 que van a facilitar la difusión de la glucosa desde el medio extracelular hacia el intracelular. Es decir, las células se hacen permeables a la glucosa. Es así entonces como la autofosforilación del receptor de insulina posterior de la unión de este con la hormona genera que el receptor fosforilado a su vez induzca una serie de fosforilaciones de sustratos intracelulares que aun cuando no estamos mencionando todos esos sustratos que se fosforilan, sí sabemos que activan enzimas intracelulares, y la consecuencia de esto es, por una parte, la expresión del transportador GLUT4 en la membrana plasmática, lo cual incrementa el transporte de glucosa hacia esa célula. Esto en células cuya permeabilidad a la glucosa depende de la insulina, por ejemplo, las células musculares y los adipocitos. De igual modo, la fosforilación de enzimas intracelulares puede inducir incremento de síntesis de proteína, tanto en células cuya permeabilidad a la glucosa depende de la insulina y también en aquellas cuya permeabilidad a la glucosa no depende de esta hormona. Otro de los efectos de las fosforilaciones de enzimas intracelulares es inducir síntesis de glucógeno, tanto en células cuya permeabilidad a la glucosa depende de la insulina, así como también en aquellas células cuya permeabilidad de la célula a la glucosa no depende de la insulina, por ejemplo, el hígado. El hígado es permeable a la glucosa y esto no depende de la insulina. Sin embargo, la insulina induce activación de mecanismos que provocan que las moléculas de glucosa que penetran al hepatocito polimericen y formen glucógeno. La insulina, por otro lado, al inducir fosforilación de ciertas enzimas específicas, como ya hemos dicho, estimula también la síntesis de grasa. Además, la insulina puede inducir crecimiento y expresión genética. En esta imagen más o menos complicada podemos ver una gran cantidad de proteínas y enzimas que están implicadas en las cascadas de fosforilaciones que se dan posterior a que la insulina se une a su receptor. Lo que estamos señalando acá es precisamente el receptor de la insulina unido a la hormona. Hablemos a continuación de las acciones fisiológicas del glucagón. El glucagón es una hormona con acciones fisiológicas diametralmente opuestas a la insulina, como veremos más adelante. La insulina es una hormona que induce formación de muchas macromoléculas, es una hormona que induce síntesis. El glucagón, por el contrario, induce degradación y lisis. El glucagón es producido por las células alfa del páncreas, y cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen, esto es un estímulo para que las células alfa secreten esta hormona. El glucagón es una hormona peptídica formada por la unión de varios aminoácidos. El glucagón tiene dos funciones importantes sobre el hígado. Por una parte, induce glucogenólisis, es decir,
que estimula el proceso de degradación de moléculas de glucógeno. Y por otro lado también induce gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos. Estos dos efectos en combinación generan a la final liberación de moléculas de glucosa hacia la sangre, tanto de moléculas que provienen de la degradación del glucógeno o moléculas sintetizadas a partir de aminoácidos. Por ello, el glucagón es una hormona hiperglicemiante. El glucagón también tiene efecto sobre el tejido adiposo. Induce lipólisis con la consecuente liberación de ácidos grasos hacia la sangre que se unen a la albúmina para ser transportados a otros tejidos donde servirán como sustrato energético, por ejemplo, a nivel del músculo, tanto esquelético como cardíaco. Veamos a continuación el mecanismo de acción del glucagón. Expliquemos a continuación el mecanismo de acción del glucagón. El glucagón, como ya dijimos, es una hormona que es producida por las células alfa de los islotes del Langerhans del páncreas. Y el receptor de esta hormona se encuentra en las membranas de las células dianas de esta hormona, por ejemplo, los hepatocitos. Este receptor es una proteína que está acoplado a su vez a un sistema de proteína G. Deben recordar que los sistemas de proteína G tienen tres unidades: alfa, beta y gamma. A su vez, todo este sistema está asociado a una enzima también presente en la membrana plasmática, denominada adenilciclasa, que en este momento se encuentra inactiva. Veamos qué sucede cuando el glucagón se une a su receptor. Una vez que ocurre la unión del glucagón a su receptor de membrana, esto provoca una activación de dicho receptor, que a su vez genera una activación del sistema de proteína E, lo que va a provocar entonces que la unidad alfa del complejo trimérico de la proteína G se separe del complejo, difunda a través de la membrana y esto va a interactuar con la adenilciclasa. Y cuando esto ocurre, la adenilciclasa se va a activar. Una vez que la adenilciclasa se activa, ella va a actuar sobre su sustrato, que es el ATP, para formar AMP cíclico. El AMP cíclico entonces activa a la proteinquinasa A. La proteinquinasa A es una enzima que se encarga de inducir fosforilaciones a diversas proteínas intracelulares. Y cuando esto ocurre, se generan cambios en la actividad celular. En conclusión, podemos decir entonces que para mantener una glucemia dentro de un rango normal, tiene que haber la participación de hormonas, algunas hiperglucemiantes, como el glucagón, la adrenalina, la hormona del crecimiento y el cortisol, y la insulina, que es una hormona hipoglucemiante. Estas hormonas son hipoglucemiantes o hiperglicemiantes, pero siempre persiguen que la glucemia se mantenga dentro de un rango normal. De esta manera hemos finalizado una revisión básica acerca de la fisiología del páncreas endocrino, esperando que la presente clase haya sido de su total provecho. El profesor
Óscar Castillo, desde la ciudad de Valencia, República de Venezuela, se despide hasta una próxima entrega.